Ok, pues muy buenos días. El día de hoy tenemos nuevamente un seminario especial aquí en esta Academia de Biotecnología y tenemos a una invitada que nos acompaña para hablarnos del aprovechamiento integral del suero lácteo en la industria alimentaria. Se las voy a presentar. Ella es la doctora Jessica Lisbeth Sebastián Nicolás. Es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una licenciatura en Química de Alimentos y un doctorado en Ciencias Ambientales. Actualmente ella tiene una línea de investigación que se centra en el aprovechamiento de residuos agroindustriales y recursos naturales para la obtención de productos de valor agregado y componentes bioactivos. También se desempeña como coordinadora de posgrado en investigación en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, donde a través de su trabajo promueve la economía circular y la reducción del impacto ambiental. Este es un enfoque interdisciplinario que le permite abordar problemas complejos desde una perspectiva integral, combinando conocimientos de química, biotecnología y ciencias ambientales con la vinculación con las comunidades. Su trabajo es muy interesante porque además ella vincula directamente a la sociedad con lo que está haciendo. Vamos a escucharla y ver cuáles han sido sus logros en este trabajo de investigación. Adelante, Jessie. No te Muchas gracias escuchamos. por la presentación. Estaba activando el audio, creo que ya me logran escuchar perfectamente bien. Bueno, pues, Sí, ya. pues agradezco mucho el espacio, agradezco la presentación, ya no hay necesidad de realizar pues esa intervención y pues bueno, agradezco mucho también al Centro de Investigaciones Biológicas pues por este espacio que me están permitiendo de difundir el conocimiento que hemos logrado a través de este proceso de formación. Y bueno, también agradezco a las personas que se encuentran conectadas en la plataforma Zoom y bueno, pues voy a comenzar. Cuando hablamos acerca de la industria, pues, ¿sí se observa el cambio? Ah, aquí está, ya, perfecto. Bueno, la presentación consta de un índice que vamos a abordar temas como la industria alimentaria, en este caso enfocándonos directamente en los lácteos, el suero lácteo como materia prima y o residuo, la composición del suero lácteo, aprovechamiento integral del suero lácteo como parte fundamental de la obtención de componentes bioactivos y ya al último abordar la parte de economía circular para el aprovechamiento del mismo. ¿Sí? A manera de introducción, como ustedes saben, la industria láctea, la industria alimentaria, pero sobre todo la industria láctea, se ha considerado como una de las economías que más se ha posicionado en el país, además de que pues también es un impacto ambiental que ha generado altamente por la elaboración de diferentes productos, involucrando no solamente procesos físicos, químicos y biológicos, y durante toda esta transformación, para la obtención de estos productos, pues se utilizan diferentes cantidades de agua, materia prima, y pues genera una gran cantidad de residuos, ocasionando problemas, en este caso, pues de todos los ecosistemas, no solamente de los terrestres, sino también de los acuáticos y del ecosistema aéreo. ¿Sí? Si bien es cierto, en la actualidad se ha considerado que la industria alimentaria es una de las más contaminantes, también hemos buscado nosotros alternativas como futuros investigadores, creo que aquí tenemos a maestrantes y a postdoctorantes, donde estamos viendo la posibilidad de ver qué es lo que ya tenemos y enfocarnos directamente en la problemática y darle posibles soluciones a todo esto. Y bien, durante el proceso de elaboración de un solo producto de la industria láctea, estamos viendo que en el proceso de la elaboración en este caso, de tipos de queso, pues se genera un subproducto que es el suero lácteo, que si bien es cierto, aparentemente se considera como un problema ambiental inofensivo. ¿Por qué? Porque en algunos casos pues dicen, bueno, lo diluimos, le damos un tratamiento a través de procesos de bioremediación, o en su defecto lo utilizaron para alimentación para ganado, si bien les va, ¿no? A pequeña, en este caso, a pequeña, mediana escala, eso es lo que se utiliza principalmente en las regiones o en las comunidades. A nivel industrial, como sabemos, pues están casi obligados a cumplir con una normatividad ambiental y por lo tanto, pues el tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea, pues ha sido también un fuerte impacto,
¿Por qué? Porque sabemos que el tratamiento involucra diferentes procesos y es muy costoso, cosa que a pequeña escala, pues no se podría costear. Por otro lado, en países ya más desarrollados, esto posiblemente pudiera ser un problema y no, porque a través de estos procesos podemos obtener diferentes productos de alto valor comercial, como son las proteínas hidrolizadas, y en este sentido, los que emplean este tipo de suplementos alimenticios, pues son los que realizan algún tipo de deporte y por otro lado, se ha convertido como un producto de valor agregado ya de manera directa en la implementación de alimento de ganado. En este caso quise colocar una imagen del ganado porcino, porque es ahí a donde pues se dirige directamente la mayor parte del suero lácteo durante todo este proceso de transformación. Pero eso es solamente un porcentaje, sabiendo que la mayoría ha sido como directamente una descarga a los sistemas de alcantarillado. Y como pues ahorita lo vamos a ver, ¿por qué se puede considerar como el suero lácteo como una materia prima y o residuo? Pues va a depender bastante del producto final que se requiera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que no solamente tenemos diferentes procesos, sino que también hay que evaluar la parte económica, la parte de la calidad del residuo, la disponibilidad que existe, la tecnología que tengamos a la mano de obra y en su defecto también la elaboración del producto que queramos obtener y la necesidad. La necesidad va a depender mucho de la sociedad, porque si nosotros elaboramos productos a través de un residuo donde la sociedad no lo acepta, ¿por qué? Porque es un producto novedoso, porque no es un producto que se consuma naturalmente y además de que durante todo ese proceso seguramente el impacto ambiental no se reduce en una economía circular, que más adelante estaríamos abordando este tema, y que posiblemente involucra técnicas muy costosas. Entonces, esa es una de las variables que nos enfrentamos al momento de verificar si puede ser utilizado como materia prima o si lo podemos realizar como una forma de descargue y mantenerlo como un residuo. Sin embargo, si lo dejamos en el término de residuo, pues sabemos que el impacto ambiental pues va a ser negativo. Entonces es ahí donde nosotros evaluamos la composición de nuestra materia prima, que es el suero lácteo. Como ustedes saben, durante todo el proceso de elaboración de queso, tenemos que el suero lácteo pues retiene algunas moléculas de importancia. Dentro de ellos pues tenemos al carbohidrato que es la lactosa, proteínas, grasa y algunos minerales, que si bien nosotros lo manejamos como un residuo, pues aquí les pongo una nota importante, que la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno es muy elevada. Si nosotros lo manejamos como residuo, pues obviamente el impacto ambiental va a ser pues negativo y estaríamos abatiendo el oxígeno disuelto de los cuerpos de agua y por lo tanto también si lo dejamos en el suelo a manera de una fertilización natural, sabemos que la salinidad y la compactación también juegan un rol muy importante en la parte de la agricultura y eso sería, en vez de beneficio, sería perjudicial a los cultivos agrícolas donde empleen esta alternativa de aprovechamiento. ¿Vale? Algunos agricultores a nivel regional mencionan que utilizan este tipo de residuos naturales o de obtención natural para que se aproveche por algunas plantas. Sin embargo, a manera de conocimiento general, sabemos que todos los residuos orgánicos necesitan un previo tratamiento para poderse implementar, ya que no todos los cultivos agrícolas pueden aprovechar ciertos componentes porque se encuentran encriptados y como se encuentran encriptados no están disponibles, ocasionando en vez de un beneficio, pues un problema directamente sobre el suelo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene saber la composición del suero lácteo? Creo que la mayoría de los que se encuentran aquí son biotecnólogos y saben que la parte de la biotecnología en este sentido tiene mucha importancia y es una ciencia interdisciplinar porque no puede verse como una ciencia pura, ¿sí? Porque estamos manejando diferentes conceptos y áreas del conocimiento, ¿vale? Cuando hablamos acerca de la agroindustria y hablamos de un proceso biotecnológico, pues lo primero que tenemos que observar es cómo manejar esa interdisciplinariedad y esos conocimientos. Sí, el residuo de la industria quesera, en este caso me enfoqué en el suero lácteo, pues sabemos que tenemos proteínas, tenemos lactosa, tenemos sales y grasa. Sí, que si bien es cierto, si recuperamos cada uno de esos componentes, puede ser beneficioso no solamente para un área,
Puede ser para la ganadería, para la industria alimentaria, en este caso los suplementos para los atletas, y en pequeña escala o a nivel comunal, seguramente el suero lo utilizan para poder obtener un producto como es el famosísimo requesón en medio ácido. Ahora bien, si nosotros recuperamos todos esos productos, en la actualidad podemos tener un aprovechamiento integral, pero ahí viene la pregunta, ¿cómo los recupero y bajo qué condiciones estaré tratando de aprovechar todos esos componentes que tiene el suero o el residuo en sí? ¿Sí? Y es ahí donde nosotros manejamos una idea en cuanto al aprovechamiento integral del suero. ¿Qué podemos hacer con todo eso que nos está mostrando o que nos enseña la biotecnología en la industria alimentaria? Pues bueno, los componentes bioactivos de ese mismo residuo. ¿Y cómo los puedo aprovechar? Pues bueno, para empezar primero tengo que identificar qué componentes quiero recuperar de ese residuo y por lo tanto, pues cuáles serían las posibles técnicas que yo podría emplear y en este caso implementar, conectar para que el residuo tenga una economía completamente circular. Y es ahí donde nosotros como investigadores tenemos que ver la posibilidad de entablar o conectar esas técnicas. Y en ese sentido les muestro una lámina donde están los componentes del suero con valor agregado de que tenemos a las proteínas. Y en ese sentido, me gustaría enfocarme a la lactoferrina. La lactoferrina, pues es una proteína que se encuentra naturalmente en el suero lácteo y una vez que esta lactoferrina pueda ser extraída, se puede emplear porque en unas técnicas o en la industria farmacéutica, porque pues se puede implementar como antimicrobiano, anticancerígeno y como acarreador de metales, en este caso pues el hierro, ¿sí? Tiene actividad biológica y la mayoría de las proteínas hidrolizadas en la actualidad se ha buscado en la parte de investigación que tienen esta propiedad, actividades biológicas que pueden ser factibles en alimentos, en alimentos que tienen un efecto nutricional y además que puedan ser implementados ya in vivo. También tenemos que en el suero lácteo se encuentra la lactosa, que durante un proceso de fermentación se generan ácidos orgánicos que pueden ser implementados en diferentes industrias. Y en este caso, pues tenemos la industria de los polímeros biodegradables, que precisamente habla acerca de el impacto ambiental que estos han tenido a lo largo de, pues, de todo lo que ha sido la generación de los polímeros a través del petróleo, que sabemos que es un residuo que no puede emplearse que no puede degradarse en cierto tiempo. Disculpen, me voy a salirme tantito de la presentación porque no los alcanzo a ver. No sé si ustedes me ven. Sí, nosotros te vemos muy bien, solo que aquí tenemos la cámara un poco volteada, no sabemos cómo moverla, pero aquí estamos todos. No te preocupes, gracias. Me salí porque yo dejé de verlo, dejé de ver la pantalla, entonces me incorporo. Entonces, esta industria de los polímeros biodegradables, la verdad, en la actualidad ha sido también de alto impacto, porque ayuda, obviamente, a reducir la cantidad de PET que se encuentra en la parte ya de los ecosistemas. Y bueno, por otra parte, los ácidos orgánicos también se han utilizado naturalmente como conservadores y eso ha sido a través de los años. Si bien es cierto, nosotros podemos implementar todos esos procesos, pues bueno, yo les presento el trabajo que desarrollé en el doctorado, donde la economía circular del suero, pues no solamente se basó en obtener un producto, sino hicimos un proceso completo donde extrajimos diferentes componentes importantes que al menos nosotros queríamos observar si era viable o no era viable y si en algún momento esto podría llevarse a gran escala para el aprovechamiento del suero. Y bueno, aquí lo primero que yo les muestro es que tenemos el suero lácteo de la industria quesera. Hicimos un previo tratamiento porque como sabemos en el proceso de cuajada no retiramos todas las caseínas ni grasa. Eso también se va en el suero, alguna parte, unas proporciones, y nuestro tratamiento fue retirar todas las caseínas y toda la grasa a través de un proceso de centrifugación. Ese fue nuestro pretratamiento y nuestra etapa 1 consistió en la separación de la lactoferrina, que fue una de las proteínas que a nosotros nos interesaba. ¿Por qué? Porque como sabemos que es un anticancerígeno natural,
pues podría ser implementado en personas que tuvieran esta problemática. Sabemos que el cáncer también es una de las causas de mayor muerte a nivel mundial. Ahora bien, nosotros no queríamos quedarnos solamente con la separación de esta proteína con actividad biológica, sino que también queríamos ver qué podemos implementar más adelante para aprovechar pues todo lo que se quedaba en esa separación. Entonces lo que hicimos fue conectar ese residuo que nosotros íbamos a obtener de la primera etapa para poder pasar a una segunda etapa que consistió en un proceso de fermentación con bacterias acidolácticas. ¿Sí? En ese sentido, en el proceso de fermentación, lo que queremos obtener es producción de ácido láctico, biomasa, proteínas hidrolizadas, y una vez que nosotros separáramos completamente esos productos de interés, pues íbamos a realizar o vamos a realizar, ya realizamos la parte de el análisis de caracterización físico-química en un software para saber la viabilidad de utilizar este biofertil, en este caso, este residuo como un biofertilizante ya procesado, o en su defecto la producción de biogás, porque obviamente tenemos todavía materia orgánica en ese residuo final, o en su defecto si la demanda química de oxígeno de ese residuo estaba en los límites permitidos ya por la normatividad ambiental, lo podíamos descargar sin ningún problema, evitando así el impacto ambiental que genera el suero lácteo, perdón, por sí solo. Ahora bien, nosotros en la revista mexicana de Ingeniería Química, nosotros publicamos el enriquecimiento de lactoferrina mediante un proceso de un proceso basado en extracción en fase sólida, que fue nuestra primera etapa. Esto lo publicamos en el 2020 y bueno, hablamos de manera muy general de que la lactoferrina pues es una proteína que se encuentra en las glándulas mamarias en unas concentraciones muy, muy pequeñitas, y como estaba muy pequeñito seguramente pues la extracción iba a ser complicada, ¿no? Y aquí también hablamos de la importancia de la actividad biológica que tiene esta lactoferrina, que prácticamente tiene propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, antifúngicas, antivirales, y por lo tanto pues nos podría beneficiar no solamente en una sola área de específico, sino que podríamos abrir un abanico de posibilidades de la implementación de esta. Sí, aquí en la diapositiva pueden observar la estructura de la lactoferrina y cómo esta hace interacciones con el átomo de hierro que se encuentra en oxidación 3 más en presencia de iones carbonato. Y bueno, la composición de nuestra columna pues está basada en una activación directamente con imidazol, en este caso en presencia de cobre. Lo que nosotros queríamos hacer, en este caso queríamos saber si el cobre en ese sentido iba a ser una actividad, en este caso un intercambio catiónico del cobre 2 más por el hierro 3 más, para saber si la lactoferrina se iba a estar pegando en el polímero que nosotros estábamos funcionalizando. Si bien es cierto, nosotros en nuestro residuo íbamos a tener, en este caso, residuos de imidazol, residuos de cobre, también podíamos ver la posibilidad de que si estos factores iban a intervenir en el crecimiento de las bacterias acidolácticas. Recordemos que estamos trabajando ya con meramente residuos de etapas consecutivas y que por lo tanto podría funcionar o no. Además de que nuestra primera etapa consistía solamente en el enriquecimiento o en la separación de esta proteína biológica. Y bueno, aquí les presento unos electroforesis de gel de poliacrilamida que también fueron publicados en ese artículo. Y lo que nosotros mencionamos en nuestra discusión de resultados es que en el porcentaje de enriquecimiento de nuestra columna tenemos que en la banda número 3, que sería, a ver, permítanme para ver si puedo colocar el apuntador. ¿Observan la pantalla y el mouse? Sí se ve el mouse. Sí, ok. Esta quinta línea que tenemos aquí, que es nuestra corrida de la lactoferrina enriquecida del eluato de nuestra columna, podemos observar que en esta banda tenemos un porcentaje de banda de 3.12, lo que significa que nosotros enriquecimos la lactoferrina, o que en este caso concentramos la lactoferrina en el eluato.
Nosotros, a través de esa columna que habíamos funcionalizado, hicimos pasar 10 litros de suero lácteo y por lo tanto la lactoferrina que queríamos separar de esos 10 litros se quedó encriptada en el polímero y nosotros la pudimos eluir a través de un buffer de pH 8.8, que seguramente si observan el artículo científico ahí viene explicado prácticamente todo lo que nosotros hicimos para poder obtener un enriquecimiento de esta proteína. Entonces, algo bien interesante que nos surgió en esta investigación fue que nosotros, a través de este proceso, pudimos no solamente separar, obviamente hubo contaminación con otras proteínas y eso siempre se va a dar en técnicas analíticas cuando no son completamente específicas. Recordemos que el suero lácteo no solamente lleva la lactoferrina en sí, también tiene otras proteínas de interés como son la alfa y la beta lactoglobulina, y eso también hace que existan interacciones entre las mismas moléculas. Ahora bien, lo más interesante que a nosotros nos pudo causar en esta investigación fue que en el residuo que nosotros vamos a entrar en un proceso de fermentación, pues también contiene proteína, el nitrógeno esencial para que las bacterias acidolácticas puedan realizar su proceso metabólico sin ningún problema. Y entonces eso nos dio paso a una segunda etapa que es en este caso la fermentación, porque obviamente en este proceso nuestro objetivo pues es separar en primera instancia la lactoferrina, que tal vez no la obtuvimos completamente pura, sin embargo, todo el residuo que se generaba de esa primera etapa iba a entrar a un proceso de fermentación y ya no lo tendríamos que enriquecer y eso a nosotros nos benefició porque en su defecto el crecimiento de las bacterias ácido lácticas y que aquí muestro la cinética microbiana del Lactobacillus casei shirota, fue precisamente que el microorganismo pues estuvo creciendo. Tal vez no creció como si tuviera un medio de cultivo idóneo, óptimo. Sin embargo, nuestro objetivo tal vez no era la generación de biomasa, sino que era tener las bacterias activas para la conversión de lactosa a ácido láctico, que más adelante voy a presentarles la conversión. Y por lo tanto, en este caso, este objetivo que teníamos que tener activo el microorganismo, pues se logró. ¿Sí? A pesar de los inconvenientes que era la presencia de de los iones cobre y también la concentración de imidazol que nosotros estábamos manejando previamente de la funcionalización del polímero que empleamos en la etapa número 1. Ahora bien, con respecto a la velocidad de crecimiento, pues nuestra velocidad de crecimiento iba a ser menor en comparación con otros reportes de otros autores, porque nosotros no tenemos un medio de cultivo idóneo para el crecimiento de esas bacterias. Y entonces a nosotros también nos permitió saber que si el Lactobacillus casei shirota, que es un microorganismo, una bacteria acidoláctica, que podemos encontrar en diferentes medios de cultivo, en diferentes alimentos de manera natural, pues podemos implementar quizás otros procesos con otros microorganismos que nos beneficiaría quizás un poquito mayor, en este caso en cuanto a la conversión de lactosa a ácido láctico y en menor tiempo, porque también aquí observamos que en nuestra etapa de crecimiento de los microorganismos, pues logramos una fase estacionaria aproximadamente a las 27 horas de estar en un proceso de fermentación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de la cinética microbiana y del crecimiento de el crecimiento de microorganismos, desdoblamiento de las proteínas, pues también podemos determinar o determinamos grupos amino libre. Y estos grupos, perdón, amino libre que tenemos en las proteínas, a nosotros nos benefició. ¿Por qué? Porque podemos observar que hubo un desdoblamiento de estos pequeñas fracciones peptídicas que pueden ser a través del sistema proteolítico, a través de la lisis celular, a través de las enzimas que van a estar trabajando con respecto a lo que se encuentra en el residuo y por lo tanto a nosotros nos daría como una parte importante de obtención de péptidos bioactivos o al menos con actividad biológica. Nuestro objetivo no fue, y lo quiero mencionar así, no fue verificar qué actividad biológica tenía, sino que ya con respecto a las investigaciones y a la revisión de otras bibliografías, podemos observar que entre menor peso molecular tengan esas fracciones peptídicas, pueden beneficiar bastante para la obtención de
actividad biológica. Y eso sí se ha comprobado con otros autores. Y bueno, una parte importante fue realizar la electroforesis. Eso sí lo pudimos realizar porque pues era parte de nuestro objetivo también, que aproximadamente qué pesos moleculares manejaban los péptidos bioactivos de ese residuo, ¿sí? Y bueno, nosotros pudimos observar que tuvimos pesos moleculares alrededor de 1.4 kilodaltons, 3.5 kilodaltons y 6.5 kilodaltons. Si bien es cierto, también podemos observar que en esta banda que tenemos aquí marcada con el número 8, podemos observar que la proteína que tenemos de 14.4 kilodaltons no fue desdoblada completamente. Aquí hay algo importante que también quiero hacer mención, es que el microorganismo, o en este caso la bacteria láctica que tenemos, pues está bajo un estrés donde no tiene las condiciones óptimas en el medio de cultivo y por lo tanto su capacidad proteolítica pudo verse afectada en cuanto a la actividad enzimática. Recordemos que la actividad enzimática, como son proteínas, pues obviamente se activan dependiendo de la actividad o en este caso el desdoblamiento de los nutrientes que este mismo requiere. Sin embargo, pues nosotros pudimos observar que sí hubo al menos presencia de algunos péptidos bioactivos, cuáles no los identificamos al 100% porque no fue parte de la investigación. Sin embargo, en la actualidad vamos a estar trabajando con esa identificación de péptidos bioactivos y la codificación del mismo, ya que pues obviamente con respecto a la codificación y en este caso del peso molecular se puede implementar ya en vivo en diferentes alimentos funcionales. Y bueno, en cuanto a la cuantificación de lactosa y ácido láctico durante este crecimiento, podemos observar que nuestro consumo de lactosa en todo el proceso de fermentación fue de un 53%. Como tal, podemos ver que nuestro porcentaje de rendimiento en cuanto a la producción de ácido láctico fue de un 36%, pues no fue tan malo, a pesar de tener valores pequeños en consideración con otros autores, pues también nosotros observamos que este residuo, sin tener o sin adicionarle fuente de nitrógeno externa, fuente de carbono externo, podemos que existe al menos un porcentaje de rendimiento y en este caso de conversión de lactosa a ácido láctico. Y eso nos da pie a que, bueno, si nosotros implementamos otros procesos ya de fermentación un poco más específicos, aumentando quizás la fuente de carbono, aumentando la cantidad de nitrógeno o en su defecto un microorganismo que pueda eficientar el proceso mediante una simbiosis, puede funcionar para poder incrementar nuestros porcentajes de rendimiento. Obviamente aquí puse a un autor en donde mencionaba un consumo de lactosa en un 80%, aproximadamente los autores mencionan que en medios óptimos las bacterias acidolácticas pues manejan este 80-85% de rendimiento y esto va a depender mucho de la presencia también del ácido orgánico que se está generando, porque recordemos que los ácidos o los metabolitos secundarios pues también impiden ese desdoblamiento y el crecimiento de los microorganismos. Ahora bien, en cuanto a la composición físico-química del suero lácteo y del residuo sin lactoferrina, podemos observar que al principio, en este caso, pues tenemos que la cantidad de DBO, de QO, proteínas, lactosa, nitrógeno total que él da, el fósforo total y el pH de nuestro suero, pues tenía alta carga orgánica. Conforme va pasando, en este caso, a través de la columna funcionalizada, podemos observar que la DBO se concentró un poquito más precisamente porque no solamente ya no llevamos, no solamente le quitamos la lactoferrina, sino que también ya lleva otros componentes importantes. Por ejemplo, también observamos que en este caso el cobre, tenemos en este caso el imidazol y algunos componentes del buffer, pues también fueron lavados en ese proceso de separación y por lo tanto observamos un aumento. Además de que el polímero que nosotros empleamos fue poliacrilamida y al momento de nosotros meter el suero, pues también hacen interacciones con moléculas de agua. Por lo tanto, el gel se hincha, le retira grandes cantidades de agua al suero y por lo tanto, pues la materia orgánica pues se iba a concentrar, ¿sí?
Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de un proceso o economías circulares para el aprovechamiento del suero, pues ya estamos hablando o estamos relacionando diferentes áreas del conocimiento. Ya vimos que una técnica analítica nos puede ayudar a separar una proteína al 100% purificada, pues no, pero ya no estamos tratando con litros de suero. Y tampoco sabemos que, y también sabemos que el proceso de filtración o ultrafiltración con membranas pues también recibe un tratamiento previo para no taponear y aparte que las membranas son muy costosas. Otra de las cosas que también observamos es que, pues sí, efectivamente no teníamos la proteína ya pura, pero sin embargo, tratar de 10 litros y reducir el volumen a 100 mililitros, donde tenemos la lactoferrina, y tratar esos 100 mililitros, pues yo creo que eso es mucho más eficiente que quitar completamente o pasar 10 litros a través de un proceso de ultrafiltración porque saldría muy costoso. Por otro lado, en la segunda etapa que nosotros tenemos del suero lácteo o del residuo sin lactoferrina, ya hablemos de residuos sin lactoferrina porque sí lo manejamos en la investigación. Sabemos que tenemos cantidad de nitrógeno importante, tenemos carbohidrato para que la bacteria láctica pueda hacer su desarrollo y su crecimiento sin problema. Y es en ese momento cuando nosotros involucramos las economías circulares para ese aprovechamiento. Pero fíjense, no solo, eso es la primera etapa del proyecto. Como tal, sabemos que el suero pues sí requiere de un previo tratamiento, se requiere de una técnica analítica de la activación de la poliacrilamida y en este sentido nosotros hicimos este esquema, ¿vale? Donde comenzamos desde el suero lácteo, tenemos la pasteurización, porque obviamente sabemos que es materia orgánica, en presencia de cualquier microorganismo puede llevar un cambio significativo en cuanto a su composición. Posteriormente de esta pasteurización, pues necesitamos hacerle un tratamiento previo, ya sea una congelación o meterla directamente al proceso ya que nosotros hemos empleado para la columna ya activada, separar en este caso el producto de interés, que es la lactoferrina, posteriormente pasar ese residuo a un proceso de fermentación, obviamente previamente pasteurizado, porque sabemos que en cualquier proceso o trabajando con materia orgánica podemos contaminar, en este caso el eluato también. Y también no solamente tenemos esa generación de los residuos, también vemos que podemos observar que en el residuo 1 de la primera etapa tenemos carbonatos, tenemos ácido aminodiacético, tenemos sulfato de cobre, el buffer de imidazol, que fue una de las partes importantes que nosotros tomamos en cuenta en nuestro proceso de fermentación, porque alguno de esos componentes tuvo que estar sí o sí presente en ese residuo. Ahora bien, en el proceso de fermentación, nosotros vemos que tenemos la generación de biomasa que puede ser directamente empleada en la industria alimentaria a través de un proceso de ultrafiltración. Ese caldo de fermentación pueden obtenerse proteínas hidrolizadas. Esas proteínas hidrolizadas pueden directamente relacionarse a la industria alimenticia o en este caso también la generación de ácido láctico puede utilizarse directamente para la industria de los polímeros y pues puede ayudar a beneficiar no solamente a un ecosistema, sino a varios. Entonces, todos esos residuos, al final de todo el ciclo, se realiza una caracterización físico-química para la generación de biogás o en su defecto para implementarlo ya directamente a un como fertilizante agrícola. Esa es nuestra idea, pero obviamente necesitaríamos un previo tratamiento. Como ustedes saben, no todo se puede adicionar al suelo, porque pues obviamente la agricultura en la actualidad también maneja un término sustentable y sostenible, donde no todos los residuos pueden beneficiar en su defecto directamente. Y bueno, una de las publicaciones que nosotros hicimos a través de esta investigación fue mencionar el proceso de biorefinerías del suero lácteo, en donde se engloban todas estas etapas de la fermentación, desde la etapa de separación, fermentación y la obtención de productos, y en este caso la valorización de todos los residuos de este proceso para que se pudieran implementar en un proceso de fertilización, ya sea directamente agrícola o en su defecto con un tratamiento previo para la generación de biogás y los lodos, pues obviamente emplearlos directamente en la aplicación
de un medio en este caso de un cultivo en específico. Y es ahí donde nosotros preguntamos y nos cuestionamos. ¿Cómo el aprovechamiento integral del suelo lácteo contribuye a una producción láctea más sostenible y qué impacto tiene en el medio ambiente? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos la recuperación de proteínas y otros nutrientes. También promovemos una economía circular donde los residuos se convierten en un recurso prácticamente o materia prima importante y además se contribuye a alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible en la actualidad de la Agenda 2030, como la reducción de la contaminación, la producción de algunos productos que de consumo sostenibles y sustentables y la acción por el cambio climático. Y es ahí donde bueno, a manera ya de general, para poder finalizar este seminario, es ver qué podemos hacer con todo lo que tenemos a nuestro alcance como investigadores, porque obviamente hacer una investigación involucrando varias disciplinas, pues es observar cómo nosotros tenemos los productos agrícolas y cómo los podemos implementar desde el suelo, el cambio de uso de suelo, y cómo podemos llevar a cabo todos los procesos de transformación sin comprometer los ecosistemas que ya existen. Entonces, en la Universidad Intercultural nosotros hemos estado trabajando con el cuerpo académico para trabajar, para elaborar productos que sean sustentables y sostenibles a través de todos los procesos de transformación, desde el cambio de uso de suelo que nosotros hacemos hasta el producto final que es de consumo humano. Y es donde también nosotros investigamos cómo esa transformación mejora todos los procesos, pero también el aprovechamiento integral del mismo. Ahora bien, una de las líneas de investigación más importantes que también nosotros hacemos como universidad intercultural es no solamente identificar toda la composición química o bioactiva que se encuentran en algunos productos. En este caso también nos enfocamos en plantas medicinales de la región Otomí-Tepehua, en donde vemos las propiedades, pero también vinculamos con las comunidades, en donde nosotros damos el valor agregado, en este caso a las personas que usan este tipo de plantas. Entrevistamos para que ellos nos platiquen sobre los componentes importantes, para qué lo utilizan, y ya nosotros en la parte de investigación vemos la identificación de estos compuestos químicos y si es que en algún momento del proceso de obtención, en este caso infusiones, extracción, ya sea en este caso con infusiones alcohólicas y demás, pues cómo pueden beneficiar a la región como tal. Y ese es uno de nuestros trabajos que posiblemente se publique más adelante y vamos a estar trabajando también arduamente con las comunidades porque es donde pues se obtiene toda esa información. A nivel laboratorio hemos detectado que pues se pueden realizar diferentes áreas y oportunidades en cuanto a la investigación científica. Sin embargo, también darle el valor agregado a las comunidades que manejan este tipo de plantas medicinales, pues también beneficia. Y pues bueno, no sé si todavía tengo tiempo, creo que me sobran 6 minutos, habían dicho que 45 minutos. Y en este caso, pues exhorto a los investigadores que hemos estado realizando prácticamente investigación en laboratorio, pues que busquemos ese sentido proyectos que mejoren pues todo este proceso que ya vemos, que hemos detectado que hay mucha problemática ambiental, pero también de todos esos procesos biológicos, bioquímicos que podemos implementar para economías circulares, pues que aprovechen esa oportunidad. Si bien podemos dejar el tema en laboratorio, pero ya llevándolo a la vida real, pues a veces sí, a escala piloto funciona, pero a escala donde hablamos de toneladas de residuo, pues puede ser no tan beneficioso, no puede tener técnicas que puedan complementar. Y entonces eso pues nos hace como hacernos la cuestión, ¿esta investigación puede ser funcional y en dónde? ¿No? Entonces yo los exhorto a que realicen investigaciones que pues coadyuven todos los problemas que ya tenemos actualmente. Y pues bueno, sin más que decir, pues esta investigación se llevó a cabo con dos universidades que
la verdad fueron una de las mejores experiencias que he tenido porque mi proyecto englobó varias etapas, tanto químicas, biológicas, y pues actualmente nosotros formamos parte de un cuerpo académico que es de sistemas de producción, sustentabilidad y territorio, pues donde también trabajamos proyectos completamente integrales. Y pues bueno, si no tienen ninguna duda, creo que me sobraron 5 minutos de mis 45 minutos, pero pues les agradezco todo este tiempo que han prestado. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Es muy interesante tener un enfoque tan integral de cómo puede funcionar una industria, sobre todo en estos momentos que estamos todos pues enfocando nuestros esfuerzos hacia procesos más sostenibles. Todavía tenemos tiempo, tenemos unos 10, 15 minutitos para hacer preguntas. Vamos a invitar a los chicos que están aquí en el seminario a que nos hagan sus preguntas. Levántenme la mano y yo les puedo ceder la palabra, y vamos a ver también en línea a ver si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta. Chicos, anímense a hacer preguntas, aprovechen que tenemos aquí a la doctora para ver alguno de sus intereses o qué dudas les han quedado. ¿Alguien que tenga preguntas? Pati, te veo con cara de cuestionamiento. Echa tu pregunta. Sí, acércate. Hola, doctora, buenos días. Y pues gracias. Hola, buenos días. Me gustó mucho el cómo lo dio, la verdad, porque expone todo el trabajo que ha venido haciendo. Y bueno, nada más de las posibles aplicaciones o usos que se le pueda dar al suero lácteo en esta economía circular, de las que exploró, ¿cuál es la que ve como con mayores posibilidades? Tanto en cuestiones de lo que decía de disponibilidad, de economía, de... Bueno, eran como varios los aspectos que decía considerar. ¿Cuál era como la más viable? Esa, justo. Pues mira, de toda la experiencia que he tenido y en esta universidad creo que ha ampliado un poco más mi panorama a nivel regional, te puedo decir que tal vez la problemática de la industria se ha subsanado con la normatividad que tenemos actualmente. Sin embargo, yo me quedaría tal vez con la materia prima que en las regiones donde no tienen esa facultad, bueno, para empezar, la parte de educación ambiental, la parte de implementación de tratamiento de aguas residuales, de pequeñas industrias, pues yo me quedaría con eso, de que sí se puede realizar un proceso de economía circular en pequeñas industrias que elaboran queso, porque podemos controlar varios aspectos. Una, por ejemplo, la calidad de nuestro sustrato, de la que vamos a obtener, nuestra disponibilidad, porque obviamente sabemos en dónde se va a concentrar las pequeñas industrias, sabemos de dónde vamos a tener nuestro residuo o materia prima, llamémoslo ahora así, y después de eso ya ver hacia dónde lo voy a dirigir, como lo mencionabas tú. Entonces, se puede hacer una economía circular del residuo, del suero lácteo, perdón, a pequeña escala, obteniendo lo que yo les mencionaba, proteínas hidrolizadas, creo que es lo más viable. En este caso, productos lácteos fermentados, obviamente va a depender y ahora sí entra la innovación y la biotecnología, los biotecnólogos, de ver en este caso, el análisis sensorial, la química de alimento, cómo es que el producto va a entrar al mercado, la parte de si va a pegar o no va a pegar. Entonces, yo creo que la innovación en la parte biotecnológica del suero lácteo puede beneficiar en cuanto a bebidas fermentadas. Sin embargo, por el desconocimiento, y ahí entran ustedes como futuros investigadores, es cómo vender ese producto y a qué mercado en específico lo van a vender. Porque hablamos, y de hecho me ha tocado que cuando hablamos con investigadores, con personas que de nuestra rama, nos conectamos perfectamente bien en cuanto a las palabras técnicas,
porque sabemos de qué habla una proteína hidrolizada, sabemos qué beneficios tiene esa proteína hidrolizada en nuestro organismo, pero muchas personas y a veces desconocemos eso, muchas personas que van a consumir nuestro producto desconocen completamente qué puede llevar a cabo una proteína hidrolizada en nuestro organismo. Si yo consumo una bebida fermentada del suero lácteo, ¿en qué me beneficia a mí? Y en ese sentido es donde hacemos una difusión de la ciencia y creo que en la actualidad CONACYT ha implementado esa parte porque los investigadores, los que nos dedicamos a hacer pues grados de maestría y doctorado, sabemos hacia dónde vamos. Pero independientemente de las áreas que no se conectan entre sí, a veces el desconocimiento hace que esos productos se lancen, pero se queden en stand-by y estancados en el estante nada más. Lo que nos toca hacer como, ahora sí, a nosotros que sabemos hacia dónde queremos dirigirlo, es difundir lo que hacemos, difundir, pero con palabras quizás no tan técnicas para que todo el público en general lo entienda. Si bien es cierto que ahorita lo que podemos hacer es solamente analizar desde nuestro entorno qué es lo que podemos llevar a cabo, también podemos difundirlo de una manera más amable, digerible, para las personas que no tienen como idea de qué va la investigación. Y es ahí donde ustedes también entran, porque es como una cadenita de conocimientos. Sí sabemos que es una economía circular, sabemos hacia dónde lo voy a dirigir, productos lácteos fermentados, pero ¿qué me beneficia un producto lácteo fermentado? Y estamos hablando desde que vamos a brindar el conocimiento a niños de kinder, a niños de escuela básica, nivel media superior. A nivel superior, pues obviamente los que van enfocados al área conocen del tema, pero también vemos, no volteamos a ver el público en general que seguramente va a consumir esos productos. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, ahora sí, hacemos una cuestión, ¿qué tanto estoy difundiendo mi proyecto y hacia dónde, hacia qué tipo de sector lo voy a implementar? Y bueno, creo que hice un análisis o un resumen de todo lo que es la economía circular y también de la divulgación de la ciencia, pero pues yo le iría más de todas ahora sí, contestando a tu pregunta en específico, yo le iría más a los productos lácteos fermentados enriquecidos con péptidos bioactivos a través de todo el proceso que yo viví. Sí, separar la lactoferrina es muy interesante, es muy importante, no la tenemos tan fácil, sabemos que se encuentra en lácteos mamíferos en en muy pequeñas cantidades, pero yo creo que la fermentación del suero lácteo sí puede funcionar y con una bebida fermentada, pero tenemos que darle esa importancia y saber vender esa bebida fermentada para que también la puedan consumir pues todas las personas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, por la respuesta. Oye, Jessy, Sí. yo creo que una de las industrias que más utiliza los beneficios de los residuos de la leche es esta industria del fitness. Se utiliza un montón el suero de leche para formular estas proteínas que se toman los que están así súper musculosos. Pero aquí mi pregunta está relacionada con, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un proceso artesanal o así como lo hacen las comunidades que pues utilizan, yo creo que químicos ya, porque antes utilizaban cuajo de conejo y de otro tipo de cosas, que hacen el queso, el suero que queda tiene la calidad suficiente para poderlo utilizar en esta industria fitness que formula proteínas o suplementos alimenticios. No, no, porque bueno, la respuesta sería no. Te digo por qué, porque ellos no tienen ese proceso de estandarización que seguramente a nivel industrial ya se maneja. Y entonces, pues obviamente el rendimiento de la cuajada, pues va a depender ahora sí de si le agregue más, si la calidad de la leche, porque ellos no manejan una estandarización previa de la leche. Ellos a través de todo lo que hacen es la ordeña, del proceso de ordeña, muchas veces entra un proceso de pasteurización, en este caso de hervor, porque también ellos no conocen el proceso como tal de, la etapa de pasteurización, lo tengo que controlar.
muchas veces no llegan ni a tener, por ejemplo, termómetro a la mano, con el puro dedito de, ok, más o menos está la temperatura, agregan el cuajo, sacan su porcentaje de rendimiento en cuanto a la cuajada, y después de eso, pues ya separan la cuajada del suero, y el suero pues lo emplean o lo desechan. Bueno, actualmente en el estado de Hidalgo, el porcentaje de suero, sobre todo en la región de Tulancingo, Hidalgo, es uno de los municipios más contaminados precisamente por este residuo. Se me olvidó comentarles que este proyecto de investigación fue precisamente para que en algún momento se implementara en esa región y poder obtener estos productos de valor agregado. Si bien es costoso, pero en algún momento tal vez alguien con la parte económica, o en este caso a nivel estado, en la parte de gobierno estatal, puedan implementar este tipo de economías circulares en ese tipo de regiones mayormente contaminadas. Ok, muchas gracias. Sí, porque es bien importante eso que decías de la estandarización. Seguramente el suero que se utiliza para estas proteínas debe de tener componentes específicos para que sea útil, ¿no? Para eso. Sí. Yo lo que he visto también es que a nivel campo, a nivel artesanal, hay otros productos alimenticios que se generan del uso del suero de leche. Por ejemplo, yo soy de Veracruz, y hay una región donde utilizan mucho el suero de leche para hacer hasta como una mantequilla, y así le llaman mantequilla de suero de leche. O hacen otras cosas con suero de leche, como salsas o cosas de esas que tienen un sabor específico, y así es como lo utilizan. Sin embargo, creo que la cantidad que se genera es tan alta que al final de cuentas terminan desechándolo, ¿no? Ya no te alcancé a escuchar lo último. Te decía que la cantidad que se genera de suero de leche es tan alta que seguramente terminan desechándolo, ¿no? Porque lo que se puede utilizar para un alimento, pues no cubre toda esa oferta que hay, ¿no? Sí, así es. Y una de las partes importantes de este proceso de economías circulares es ver qué me queda para ver con qué voy a trabajar. Y eso es algo que les comentaba también al inicio bueno, en esta parte de la presentación, es qué tengo y qué puedo hacer con eso. Y es buscar alternativas para el aprovechamiento. Cuando hablamos de aprovechamiento integral, es completamente de una etapa pasarte a la siguiente sin necesidad de adicionarle cosas extra, que fue algo que nosotros hicimos. Que si bien tenemos cosas que mejorar, como todos los proyectos, yo creo que se tiene que eficientar el proceso, pero ese fue un reto prácticamente. Trabajar con etapas previas del proyecto de investigación y ver qué tan benéfico era. Y entonces, al momento de descubrir, pues nosotros dijimos, sí se puede, no tenemos los mismos porcentajes de rendimiento que otros autores han referenciado, pero al menos ya tenemos un aprovechamiento integral de las etapas consecutivas. Es decir, nosotros manejamos prácticamente el cero residuos, que es completamente hasta el proceso de la generación de biogás y de los lodos, de un proceso de fertilizar, en este caso un proceso de transformación de todo ese residuo que generamos Sí, a través de totalmente. diferentes etapas. Porque Sí, yo creo que no existe una sola industria de alimentos que no genere residuos. Aquí tenemos mucho el así es. problema de los residuos de los camarones, de los peces, y bueno, hay algunos proyectos donde están tratando de obtener que quitina, que colágeno y este tipo de cosas, pero estamos Sí, y fíjate que algo tirando. bien interesante de todas estas economías circulares es que lo hacen ver muy sencillo, pero la verdad es que no lo es. Involucramos diferentes etapas, es costoso, pero no es imposible. Entonces, si alguien de los chicos de la sala está trabajando con economías circulares, pues les deseo el mayor de los éxitos. Realmente trabajar una economía, una investigación en economía circular o aprovechamiento integral de un residuo, pues es complicado. Sin embargo, pues pueden tener varios beneficios también al momento de extraer todos los componentes y dejar la mínima carga o disminuir el impacto ambiental que generaría por sí solo. Si nosotros lo dejamos ahí, genera impacto ambiental, sabemos que se va a degradar en algún momento, pero también pueden recuperar productos de valor comercial que pueden remunerar aparte económicamente.
Sí, porque pues los componentes bioactivos se pueden sintetizar en un laboratorio, pero pues si los puedes obtener de algo que es considerado basura, pues la verdad es que puede ser de un impacto muy positivo. Ujú. Ok, muchísimas gracias, Jessica, por tu presentación. Nos dio mucho gusto Gracias. tenerte entre nosotros. Son temas que están fuera de nuestras áreas. Aquí creo que nadie en el CIPNOR trabaja con leche, pero es muy interesante saber qué están haciendo otros colegas, de qué manera lo abordan para que los chicos tengan una visión más amplia de qué es lo que se investiga fuera de su área. Y bueno, agradecemos tu presencia. Voy a hacerte llegar la constancia por correo electrónico. Gracias. Y esperamos verte en un futuro por aquí nuevamente. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad y pues la verdad, si en algún momento gustan venir aquí a la Universidad Intercultural, tienen las puertas abiertas. Trabajamos completamente cosas distintas, chicos, y los invito a ustedes, sobre todo que son investigadores para maestría y para doctorados, que nos platiquen a los chicos de licenciatura. Actualmente estamos trabajando por un posgrado, pero los chicos de nivel licenciatura tienen otros conocimientos y igual haremos la invitación para que al menos uno o dos investigadores de por allá pues vengan a compartir sus experiencias aquí en la universidad para con nuestros chicos. Les agradezco mucho, las puertas de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo están abiertas para cuando ustedes gusten venir. Muchísimas gracias, Jessica. Lo mismo aquí en La Paz te esperamos. Gracias.